Les estamos dando la bienvenida a Hoy por Hoy, nuevo programa en esta edición 2020, una edición atípica que tenemos en este año. Pero bueno, como siempre, con todos los temas que hacen un poco a la semana, que hacen al mes, ¿no? Ya arrancando nosotros el mes prácticamente número 9, el mes de septiembre de este calendario, y bueno, con muchísimos temas que tienen que ver con nuestra actualidad, que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, la de todos los días, que después se va acentuando en los hechos y en las realidades. Bueno, ya como para arrancar esta primera parte de Hoy por Hoy, vamos a estar un poco hablando de la personalidad, ¿no?, de Hermes Juan Wiener. Se están cumpliendo 2 meses del deceso de este gran político, obviamente que tuvo en el contexto de la región, de la provincia, del país y también del mundo, ¿no? Porque la figura ha trascendido, si se quiere, de Hermes Juan Wiener. Y un poco para recordarlo, porque bueno, con esto de la pandemia también no se pudieron hacer tal vez los homenajes como tienen que demandar muchas veces, ¿no?, por todas las restricciones que ya conocemos nosotros. En esta parte queremos recordar a Hermes Juan Wiener. Por eso yo he apelado un poco a que me acompañe en esta entrevista como panelista Rubén Luchini, un gran militante, obviamente, desde el socialismo, desde el inicio prácticamente, y Rubén también, que conoció de cerca, ¿no?, lo que fue la figura de Hermes Juan Wiener. Rubén, la bienvenida, gracias por estar allí y agradecerte por sobre todas las cosas para ayudarnos un poco a entender la imagen de Wiener, ¿no? Hola Mario, no, el agradecido soy yo, le agradezco mucho y un saludo a toda la audiencia. Bien. Rubén, bueno, un poco como militante del socialismo, vos te iniciaste desde jovencito, ¿no? Prácticamente ya desde la adolescencia, desde la juventud. Sí, sí, ciertamente yo comencé a los 15 años a, a militar en el Partido Socialista Popular, así se llamaba en aquellos tiempos, estando en el tercer año de la secundaria. Era el año 1973, con nuevamente la democracia en el país, luego de la dictadura de Onganía, Lanusse. Y bueno, toda esa efervescencia juvenil y esos nuevos derechos y libertades para poder participar en política. Y como factor importante, mi hermano ya estaba militando en el socialismo, así que bueno, me influyó para que comenzara a militar desde muy temprana edad. Sí. Tiempos difíciles, ¿no? Recordemos también que estábamos ante un proceso de un golpe militar, ¿no? Así que muy difícil para poder, tal vez militar, ¿no? Sí, sí, bueno, en el 73 se terminaba una de las dictaduras, comenzaba el gobierno de Cámpora, la avenida de Perón, luego vino el gobierno de Perón, bueno, después el fallecimiento de Perón, el gobierno de Isabelita, y después sí vino la noche muy cruenta de la otra dictadura de Videla, en donde, bueno, ahí nosotros no desarrollábamos ninguna actividad política, obviamente, porque estaba todo prohibido, pero con muchos temores y por todo lo que estaba ocurriendo en el país de secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones de militantes sociales y políticos, ¿no? Así que bueno, después vinieron 8 años en donde nos dedicamos mucho a estudiar, a leer, a aprender de otras experiencias en base a la realidad de nuestra localidad, de nuestra provincia y de nuestro país. Y fue así que luego, en las próximas elecciones del 83, cuando termina esa dictadura, el socialismo gana en las parejas y gana en Casilda, este, por todo este trabajo que se había venido desarrollando silenciosamente en la dictadura, con dos compañeros, que Antonio Bonfatti en las parejas y el doctor Tomás en Casilda. Ahí nomás
todo eso y con ese fervor y ese empujón, en el 85 soy concejal yo en la ciudad de Cañá por 4 años, y viene todo un trabajo político en el Partido Socialista que en el 89 en el 87 Caballero es concejal en Rosario, en el 89 ganamos la Intendencia de Rosario, y eso mismo de ahí comienza toda la tarea de gestión de gobierno, en donde va poniendo en la práctica los programas, los proyectos, todo lo que se vinieron estudiando y apoyando en los trabajos técnicos, donde, bueno, Hermes Wiener, él coordinaba el equipo de salud, había, bueno, equipo de contadores, de abogados, se ponía a estudiar un tema específico, a desarrollar proyectos, coordinaba el equipo de salud. Y él, desde ahí, siempre nos decía concretos, basado en la realidad, porque nos hacía estudiarlo en otras partes del mundo, pero siempre nos hacía después en cómo se puede eso instrumentar en nuestras distintas realidades. Y fue así que él siempre, desde la salud pública, estudió mucho lo que pasaba en otros países. Él, siendo un médico recién recibido, a los distintos barrios de Rosario, fundamentalmente en las villas, a colocar vacunas, a los niños, a los bebés, a las edades, iba tomando el contacto directo en los distintos barrios de Rosario, y bien aplicaba todo lo teórico, que eran los libros, los estudios, con la práctica. Y fue así como fue redondeando ese gran proyecto que le llevó toda la vida a Hermes, que fue, bueno, armar un gran sistema público de salud. En principio él lo estudiaba a nivel municipal, y bueno, fue así que apenas asumió como intendente, lo comenzó a poner en práctica en la ciudad, ¿no? Rubén, veíamos en la imagen de Wiener un hombre que se podía sentar a dialogar con la oposición, con el oficialismo, es decir, tenía esa facilidad tal vez de tener ese diálogo abierto, ya sea con oposición y oficialismo, ¿no? Que es muy difícil por allí que un político pueda manejar estas dos puntas, ¿no? Hermes fue un compañero, un militante muy formado en las ideas del socialismo, con muy firmes, pero él también nos decía siempre que no nos creamos que la sabemos todas, que tenemos la verdad absoluta, hay que saber escuchar, hay que saber convocar a hombres y mujeres técnicas que durante su vida han desarrollado conocimientos a través de su práctica, que en distintos temas, y eso lo fue poniendo en la práctica. Él llevaba la conducción del proceso, el jefe político, digamos, de todo el proyecto, pero él en Rosario, bueno, con director médico de un hospital, a uno que no era especialista, pero que durante toda su vida había desarrollado su profesión en ese hospital, lo conocía de punta a punta, lo que pasaba y todos los problemas en la ciudad que hacer, y él los convocaba si estamos de acuerdo en hacer el gran sistema público municipal, vamos a trabajar juntos. No le pido afiliación a nadie, afiliación a nadie, decía Albert. Y así, bueno, fue construyendo el socialista que lo hizo crecer, y luego era necesario sumar a otras fuerzas, que había muchas personas valiosas en otras fuerzas políticas, y fue así que como fue armando el Frente Progresista Cívico y Social. Bueno, era con el
radicalismo, la democracia progresista, sí, bueno, Libre del Sur, el movimiento de coalición cívica, fue reuniendo de partidos para conformar un frente en donde existía a todos ponernos a estudiar, cada uno tenía una base, luego habría que tener un programa en común, y lo que voy a decir, él era muy firme en sus convicciones, él siempre nos decía, escuchen a la gente, escuchen a las otras personas en distintos temas, que siempre se puede aprender algo. Y de Hermes... Sí. No, te escucho, Mario, dale. Quería preguntarte un poco sobre el tema de su gobierno, es decir, como gobernador en la provincia de Santa Fe también no le tocaron tiempos fáciles, ¿no? Digo, en lo que tiene que ver con la situación económica, social también, y ayornarse a estos desafíos que tenía la provincia. No, por supuesto. Y Hermes, en su vida política, y recordemos en Rosario, bueno, él toma sus tareas y pase todo el crisis del 2001, donde la gente, bueno, no creía más ningún político, que se vayan todos, y él iba a la asamblea de los distintos barrios con la gente, sabiendo que una situación hostil, pero él explicaba lo que estaba haciendo, entendía, en esas situaciones difíciles, leyendo esto, él hubo muchas presiones del poder, y de todo tipo de poder. El poder político del gobierno central, tengamos en cuenta durante la presidencia de Menem, en donde había que privatizar todo, y una de las presiones era para que privatice el Banco Municipal de Rosario. Él no llevó a cabo porque estaba convencido de la importancia que el Estado cuente con una herramienta financiera. Eso le valió muchos sinsabores. Luego toda esa experiencia municipal lo trasladó a la provincia. Nosotros tenemos un país donde hay un gobierno central, en general, en todos estos últimos respeta el federal. Son políticas que se tratan de disciplinar con la billetera. Entonces, si vos no le sos obsecuente, tenés determinadas reprimendas, pero él estaba firme en sus convicciones, y yo el otro día charlando con otras compañeras, mira, el socialismo, podemos rescatar dos grandes valores. Uno es esta capacitación, el proyecto, no discursos huecos, eslogan en el aire, sino que había que trabajar, estudiar, porque el día que había teníamos que tener los proyectos basados en conocimientos teóricos y científicos, pero también conociendo la realidad, con lo que pasaba en cada localidad, en cada departamento, esa provincia que es tan extensa y tan distintas realidades, y él nos mandaba, vayan, no se queden atrás del escritorio, nosotros desde el gobierno de la provincia tenemos que tratar de solucionar la mayor cantidad de problemas de la gente. Sabemos que no lo vamos a poder hacer en un solo año, que no vamos a poder resolver todo, pero lo principal es el estudio, la capacitación, y formular los proyectos y conocer lo que pasa en la realidad en cada rincón de nuestra provincia. Rubén, destacar también, bueno, la imagen de Wiener como legislador, ¿no? Un hombre, digo, en el contexto a nivel nacional, poder luchar por la provincia de Santa Fe, por sus derechos,
por una igualdad o una coparticipación más abierta que deba tener Santa Fe, ¿no? Esto también lo llevó a la nación para poder poner en el lugar donde tiene que estar Santa Fe. Y tan es así, Mario, como vos decís, en los momentos que eres gobernador, sus equipos del Ministerio de Economía le plantean que la nación que correspondía en cuanto a la parte federal de impuestos, él los trámites administrativos previos como correspondía, mediante notas al gobierno nacional para que comiencen a pagar lo que ha firmado y pactado en el pacto fiscal, y cuando no cumplen va hasta la Corte Suprema. Y ahí, también decía antes, convoca a toda la oposición, y fueron otros 6 gobernadores justicialistas, diputados nacionales y senadores nacionales, y fueron muchas fuerzas políticas de la provincia de Santa Fe, inclusive con organizaciones intermedias, a defender lo que era de Santa Fe, que no lo quería para él ni para su partido, para los socialistas, era para toda la provincia. Ya que él lideró eso, hizo un planteo en la Corte Suprema de Justicia, obviamente el gobierno nacional no le gustó desde entonces, pero él dice, bueno, mi obligación y mi responsabilidad es defender la necesidad de los intereses del pueblo y, y si el gobierno nacional no nos está pagando, responde, lo vamos a ir a la justicia. Y bueno, fue así que, como inédito en la historia política de Argentina, la Suprema falla de una provincia en contra del gobierno nacional. Bueno, hasta ahora no se ha efectivizado esa deuda, todavía sigue esa deuda, a pesar del fallo de la Corte Suprema, pero él no dudaba, no tenía temor, decía yo tengo que cumplir con mi obligación y con mi responsabilidad, y lo hacía. Y el otro tema más también impedirme es, después de tantos años de gestionar en la intendencia, en la gobernación, no tuvo ninguna denuncia, ningún hecho de corrupción que alguien se haya animado para denunciarlo. Vivió siempre en su casa, calle San Juan, y él siempre decía, acá vamos a trabajar para servir a la gente y que yo no me entere que alguien se apropie que no corresponde, porque voy a ser yo el primero que los deje afuera. Así que 2 años que son hechos y conductas que por ahí no son comunes en la política argentina, ¿no? Dirigentes que se ponen a estudiar para tener proyectos a la hora que les toque gobernar, y el de manos limpias y uñas cortas, como él decía, el dicho de Juan B. Justo, que también es médico, cirujano, y por la cuestión de asepsia lo trasladaban a la política a ellos, no, que nada que no correspondía. Rubén, me gustaría, bueno, retomar un poquito lo que fue Rosario, ¿no? Con la intendencia de Hermes Wiener, y traerla a la actualidad, es decir, hacer un poco de historicidad, ir y volver a esta actualidad que nos toca con esta pandemia, y que muchos del Gran Rosario hoy vemos a la salud de Rosario como realmente algo por antonomasia muy importante, ¿no? Y tiene que ver justamente con eso, con lo que vos marcaste, con ese legado que trazó Wiener en lo que tiene que ver con la salud pública y privada, en la formación de nuevos facultativos, en las facultades, el caso de medicina, muchas otras, ¿no? Pero digo, allí se canalizó todo ese proyecto que hoy, concretamente, nosotros lo estamos viendo con esta demanda de pandemia, por ejemplo, donde la salud es demandada en la ciudad de Rosario para nosotros en el interior, ¿no? Hermes, como intendente de Rosario, produjo grandes transformaciones urbanísticas,
pues toda la costa del río Paraná, que le daba la ciudad, le daba la espalda al río, y él abrió toda esa costanera con terrenos públicos, que hoy lo goza todo el pueblo. Y ahí también tuvo muchas presiones, en la época del gobierno de Menem también, que se privatizaban los ferrocarriles, y en esos lugares había muchos terrenos ferroviarios, y a pesar de las fuertes presiones que él tuvo, se plantó en sus convicciones y firme en el no, en no hacer negocios inmobiliarios. Es así como se quería destruir la estación vieja del Rosario Central, del ferrocarril Mitre que pasa por Carcarañá, y él no hizo eso, y hoy funciona un establecimiento de cultura de la municipalidad, la Isla de los Inventos, y a su vez construyó el centro municipal del Distrito Centro. También lo que hoy es el Parque Scalabrini Ortiz, cerca de Cruce Alberdi, en Rosario, también se quería lotear para hacer grandes negocios inmobiliarios, y él ahí construyó un parque en donde disfruta todo el pueblo. Y toda la costanera, ¿no? La descentralización del municipio en los distintos distritos en que se organizó la ciudad, lleva al municipio más cerca de cada vecino, y bueno, la conectividad de las distintas arterias que conectaban a Rosario con el resto del país. Y bueno, el legado mayor, como vos decís, es salud pública. Él siempre también decía, tenemos que gobernar para las próximas generaciones y no para las próximas elecciones. Y fue así que hizo un plan sistemático con un sistema de salud, te reitero, bien armado, bien estudiado, con proyectos concretos, partiendo de los centros de atención primaria en los distintos barrios de la ciudad, con hospitales de segundo nivel y los hospitales más importantes en el centro. Y así construyó el nuevo ECA, que hoy bueno, recibe a accidentados de todos lados, a pesar de que es solventado por los vecinos de Río. Luego con el provincial se pudo llegar a un acuerdo porque la salud de todos esos accidentados no podía ser solventado únicamente con el impuesto de los rosarinos, y llegó a un nivel de excelencia en la atención y en la calidad de la salud pública de Rosario, ¿no? Pensar que acá hoy está más tranquilo, más seguro si vas a un hospital público que a un sanatorio privado. Sí. Tenés las mejores tecnologías, los mejores profesionales, en el ECA, tienen los hospitales de niños haciendo trasplantes de médula, centenario, bueno, le dio todo un vigor a esa salud pública como él entendía, universal, gratuita y de calidad. Él siempre planteaba que era su objetivo organizar una salud de ese nivel. Y claro, llevaba recursos y estuvieron algunos tiempos paradas las obras porque a él le tocó también el 2001 y hubo un tiempo en que no se podía gastar un dinero más que allá de pagar los sueldos y de las atenciones mínimas en el sistema de salud que estaba vigente, en Gaza, en Ecol, en lo mínimo elemental. Y así también le dio un pulso al laboratorio de industria farmacéutica municipal, produciendo sus propios medicamentos, que ahí también tuvo que sortear impresionantes presiones de los grandes laboratorios privados, porque se le acababa un negocio importante en la ciudad de Rosario si el Estado se ponía a producir sus propios medicamentos. Y toda esa experiencia de la municipalidad, él la quiso trasladar a la provincia. Intentó en el 2003 y la tramposa ley de lemas no se lo permitió, a pesar de ser el candidato más votado, no pudo ser gobernador, porque bueno, el PJ sumó los distintos candidatos que tenía bajo la ley de lemas
y, y retuvo la gobernación. Y en definitiva, en el 2007, derogada la ley de lemas, él es el gobernador, el primer gobernador socialista de Argentina, que también para todos los socialistas Claro. es un gran orgullo, eh, y uno que lo haya estado viviendo, ¿no? Haber sido Sí, contemporáneo sí. de esto. Este, y luego la convocatoria, bueno, nos convoca a participar del gobierno provincial, en donde un orgullo, un honor, porque uno viene participando en política justamente para esto, para llegado el momento implementar acciones concretas en servicios, en obras, para resolver los problemas de la gente. Y ahí estábamos en el gobierno provincial. Y Hermes siempre nos decía, vayan a recorrer las localidades, escuchen a la gente, atiendan a todos los presidentes de común y a todos los intendentes, porque ellos son los que están más cerca de los problemas de la gente. Ellos conocen más que nosotros lo que pasa en cada localidad. Veamos de qué forma Rubén. podemos trabajar juntos, sean del partido que sean, para resolver los problemas de la gente. Rubén, me gustaría, bueno, para ir un poquito redondeando, ¿no? Hablar un poquito de política, obviamente, ¿no? Nuestra vida es política. Y digo, todo este gran legado de Hermes Juan Wiener, hoy, dentro del frente, dentro del socialismo, ¿dónde está depositado? En la figura de Miguel Lipschi, en la figura de Antonio Bonfatti, en la figura de otros de los referentes, en su totalidad, hablando de política, ese legado que vos bien lo marcabas, ¿no? Vayan, hablen con la gente, caminen, y resuelvan los problemas. ¿Dónde estaría hoy ese legado? Bueno, eso quedó en el partido y en numerosos compañeros y dirigentes que por suerte el socialismo sigue teniendo. Lo de Hermes es una enseñanza eh, fructífera, dio sus frutos, que se puede aplicar, no es teórica simplemente, sino que él lo demostró con hechos, que se puede gobernar con transparencia, sin actos de corrupción, que se puede gobernar resolviendo los problemas de la gente con la fuerza del Estado. Y esto, Hermes era un gran convencido en su ideología de la importancia que tiene el Estado como un rol para igualar las desigualdades que la sociedad y el mercado capitalista produce. Entonces, él decía, acá no puede ser que se cure el que tenga plata y el pobre se muera. Nosotros desde el Estado tenemos que garantizar una salud pública gratuita y de calidad. No puede ser que estudie el que tenga plata y el que no sea un analfabeto. Por eso le dedicó tanto a la educación también. Hoy, él cuando asumió la gobernación, instauró las políticas, las paritarias para los docentes, cosa que en 24 años de gobierno justicialista no se hacían. Titularizó docentes que eran reemplazantes hacía más de 20 años. En salud pública titularizó enfermeras y médicos que también eran trabajadores precarios. Y así fue construyendo esta realidad de gobierno en la política y que hoy sí, tanto Bonfatti, que siguió como gobernadora Hermes, continuó con los mismos postulados, y luego Miguel Lipschitz también, en donde 12 años de gobierno del Frente Progresista, con gobernadores de nuestro partido, por suerte nos tocó tener, marcaron esa diferencia. Y hoy volvemos a que los docentes no tengan paritarios, y hoy volvemos a que las bibliotecas populares no reciban lo que dice la ley, y que los jubilados provinciales no cobren el 82% que Hermes Wiener les dio. Entonces, hoy vemos la diferencia, no todos los políticos son iguales. En la resolución de los problemas concretos de la gente depende mucho quién llega y con qué proyecto, con qué programa. Eh, la verdad que a pesar de que Hermes, nuestro partido y el Frente Progresista nunca estuvo en sintonía con un gobierno de la misma línea política a nivel nacional, esto significa que también no nos trataban igual que a otras provincias. Esto se ha visto en hechos concretos también de discriminación
hacia Santa Fe y hacia todo el pueblo santafesino. Hermes dejó esa experiencia y que, bueno, hoy circunstancialmente volvió el PJ al gobierno de la provincia y en 8 meses, bueno, se están desarmando muchas de las políticas que Hermes implementó en lo social fundamentalmente, con el Plan Abre, con el Nueva Oportunidad, en tratar de estar en las necesidades básicas de la gente para que la cuestión económica no los lleve a actitudes de delincuencia. Y en la cuestión general, tanto Bonfatti como Miguel Lichi han continuado esta tarea, ese proyecto, se ha consolidado y esperemos que, bueno, próximamente se vuelvan a instrumentar políticas donde lo social, donde la salud, donde la educación y el rol fundamental del Estado vaya resolviendo el problema de la gente. Rubén, queremos agradecerte por habernos ayudado, ¿no? a conocer un poco más a Hermes Juan Wiener desde cerca, ¿no? Desde la militancia. Desde ya el agradecimiento por este testimonio de vida y seguramente nos vamos a seguir reencontrando en estos espacios que tiene que ver con la palabra, con la oralidad, que tiene que ver con los hechos concretos de aquellos hombres y mujeres que han marcado la política de nuestra provincia. Así que agradecerte desde ya por estar allí. No, gracias a vos, Mario, y a disposición. Bien. Ahí teníamos la palabra entonces de Rubén Luchini, un militante obviamente desde el Partido Socialista Popular, contando cómo fue el conocimiento, ¿no? La militancia dentro de lo que se construyó con este gran hombre como fue Hermes Juan Wiener, primero como estudiante de medicina, después como médico, después como intendente, luego como gobernador y legislador. Recordábamos, falleció el 26 de junio en la localidad de Casilda y nosotros recordando un poco la imagen de él. Le vamos a proponer una pausa y luego seguimos con más invitados en Hoy por Hoy. Todos los viernes por la pantalla de Canal 4 Regional te invito a recorrer las historias de nuestras comunidades para poder reconstruir cada uno de sus momentos. Todos los viernes por Canal 4 Regional a las 22:30 horas. Prendete todos los domingos a las 12 del mediodía por Canal 4 Regional, Condimento Tu Cocina, en su 10ª temporada de 3 recetas económicas y ricas. ¡Nos vemos! Condimento Tu Cocina. Hola Juan, ¿estás ahí? Hola Juan. Juan, tengo una noticia espectacular para darte. Me invitas a tu casa a comer un asado. No, volvieron los sorteos diarios, semanales y mensuales de Bingo Interclubes. Jugá con nosotros y gana lo grande. Podés comprar desde tu casa y en 10 cuotas sin interés con tarjetas. Y jugás por todo. ¿A dónde vas, Juan? ¿A No dónde iba vas? a ponerme el moño. Porque el bingo es... ¿Quieren escuchar y ver música de otras épocas? ¿Quieren recordar momentos vividos?
Los invito a compartir música para no olvidar, sábados y domingos a las 21 horas. Que te despierta el corazón. OneFull presenta su plataforma virtual, Nora Go. Con nuestra app vas a disfrutar de contenidos premium en todos tus dispositivos móviles y Smart TV. Podés ver toda la grilla de canales, series y películas. Nos seguimos encontrando juntos. Somos uno. Somos OneFull. De lunes a viernes, de 12 a 14. El panorama informativo más completo de la región lo tenés acá. Te invitamos a recorrer las localidades con la información al instante. Como siempre, 2 horas de toda la actualidad, de todo lo que ocurre en nuestras distintas localidades. Ya lo sabes, la invitación es por la pantalla de Canal 4 Regional. No te olvides, lunes a viernes, de 12 a 14 horas, Informa Regional. Seguimos con más Hoy por Hoy, con distintos invitados abordando distintos temas y vamos al Consejo Deliberante de la Ciudad de Funes. Vamos a hablar con el concejal Pedro Giantenazo del Frente Progresista Cívico y Social, teniendo en cuenta de que ya estamos, si se quiere, a 120 días de finalizar este año 2020, un año atípico. Pedro, el gusto de recibirte como siempre y bueno, conocer un poco dentro del bloque, a través del Frente Progresista Cívico y Social, cómo se sigue avanzando, ¿no?, en este momento de pandemia y legislando allí en la ciudad de Funes. ¿Qué tal, Pedro? Bienvenido. Hola Mario, bienvenido, buenas tardes. Bueno, Marito, bien, ahí está. Te cuento un poco. El Consejo de Funes sigue trabajando y con una cuestión de personal reducido, pero estamos trabajando todos los martes las comisiones y los jueves la sesión normalmente. Por esto tema de la pandemia, sin presencia de vecinos, solamente el personal esencial del Consejo, o sea, los concejales y el secretario del Consejo únicamente, por una cuestión de extremar las medidas. Estamos charlando para que, entiendo que esto, con tal que no tiene una resolución a corto plazo, empezar a digitalizar las sesiones del Consejo para que después también queden grabadas y los vecinos tengan una forma de acceder, ¿sí? Sobre todo teniendo en cuenta la transparencia y el acceso a la información, que bueno, ya que estamos, te comento, es una ordenanza nueva que presentamos por bloque y que el jueves pasado se votó por unanimidad en el Consejo, así que estamos muy contentos y eso creemos que es una forma de acercar la información fundamental a todo el vecino, ¿sí? Ya que la municipalidad, todas las tareas, los convenios, las obras que realiza se hacen con dineros públicos, entonces creemos que es muy importante que el vecino tenga acceso a esa información a través de plataformas digitales, o aquellas personas que por una cuestión de edad o por no contar con medios digitales puedan hacer pedido de la información a través de las mesas de entrada de las distintas, ¿no es cierto?, de los distintos edificios municipales, como pueden ser la municipalidad en sí, o áreas que estén en otros edificios como tránsito o dependencias de distintos dispensarios y ese tipo de cosas, pero que puedan acceder, ¿no es cierto?, a la información de qué es lo que se hace y para qué se usan los dineros públicos. Pedro, relacionado con este tema, ¿no? Digo, esta información también debe de llegar al Consejo Deliberante previamente, trabajar en conjunto, es decir, cómo se le da cuerpo, ¿no?, a esta ordenanza que tiene que ver con la transparencia. No, en realidad por eso, hay varias ordenanzas y varias formas que el Ejecutivo debe cumplir con respecto a la información hacia el Consejo, ¿sí? Como órgano de contralor, nosotros tenemos la obligación de controlar ciertas cuentas, pero bueno, muchas veces pasa que el vecino está interesado en saber de forma directa, sin que los concejales les contemos, porque también hay que hacer una mea culpa y reconocer que el Consejo también tiene sus falencias, o hace muchos años sus falencias
con respecto a la comunicación, más allá de que contamos con el apoyo de ustedes, los medios, de las redes sociales para poder comunicar, muchas veces el vecino nos reclama que no tiene acceso a la información, o qué es lo que se está tratando en el consejo, cuáles son las nuevas disposiciones, en qué estamos trabajando, que por eso te digo, agradezco que estén ustedes, los medios locales, y contamos también con las redes sociales para poder difundir, pero muchas veces no alcanza para que toda la ciudadanía cuente con la información necesaria. Entonces, más allá de esa información que el municipio tiene obligación de remitir al Consejo trimestral o semestralmente, dependiendo del tipo de información, el vecino pueda por sí mismo tener acceso a esa información. ¿Sí? Entonces, publicada en página web, es muy amplio, digamos, va desde licitaciones, contratos, lista de proveedores habilitados por el municipio, lista de empleados de planta con las categorías y el área que estén, quiénes son los funcionarios públicos, cómo está compuesto el organigrama municipal, quiénes son los concejales, quiénes integran las distintas áreas del consejo, quiénes son los asesores, digamos, para que la gente pueda llegar a entender y tener en claro y saber quiénes integran hoy las distintas partes tanto del legislativo como del ejecutivo, como también otro montón de información de obras, tiempos de la realización, de dónde vienen los fondos, si se reciben dinero por coparticipación, por donaciones del Estado Nacional, del Estado Provincial, de privados, de a dónde van esos fondos, cómo se destinan. Creemos que es fundamental para un gobierno transparente, más allá de que toque gobernar, en este caso al peronismo, es información que tiene que estar a la vista para que el vecino se quede tranquilo y sepa que se usan bien los recursos y que pueda también hacer participación ciudadana, ¿no es cierto? Sus actos de decir, che, creemos que esto no es lo que la ciudad necesita, o se está gastando demasiado dinero en esto, y pueda ser parte, también partícipe, más allá de que nosotros no tengamos un presupuesto participativo en otras ciudades, sí estar al tanto, poder reclamar o exigir que sus dineros vayan a obras o actividades que ellos consideren que la ciudad necesita. Bien. Pedro, cuadro de salud, digo, relacionado con el tema de pandemia, otra vez, bueno, el cierre de algunos lugares públicos, de los comercios, hora 19:30 el cierre, bueno, cómo ha caído a esto dentro de la comunidad también, y cómo se está trabajando, según la mirada de ustedes, en relación a todo lo que es el tema de prevención. Bueno, es un tema complicado, Mario, justo hablábamos el viernes con otro de los concejales, y discutíamos, ¿no es cierto? Si vos me preguntás como funcionario público qué pienso acerca de esto de traer un poco las actividades y todo, me parece que es nuestras funciones, más allá de que cada uno cumple un cargo distinto, ¿no es cierto? Y hoy, por ejemplo, la presidencia de la Nación es quien pone y los distintos gobernadores tienen más responsabilidad en este caso, pensar en el cuidado y la salud del vecino. Después, por otro lado, como vecino y como comerciante, también entiendo la difícil situación que pasa mucho de los comercios. Tenemos comercios que siguen sin poder realizar su actividad, como el caso puntual de los jardines privados, los salones de fiestas y eventos infantiles. Los gimnasios, bueno, habían empezado a abrir, ahora están retrotrayendo porque realmente son donde por ahí se acumula más gente y haciendo actividad física, entonces entendemos que el vecino o el comerciante no esté de acuerdo con esto de retrotraer un poco las medidas, los bares, los restaurantes, habían empezado a facturar de un poco y esto vuelve un poco para atrás, pero bueno, el deber del funcionario público es cuidar por encima de todo, creo que la salud y el bienestar del ciudadano. Charlando con un médico amigo también me decía, él desde su lado de la medicina me decía, mira Pedro, es muy sencillo, dice, vos querés que una persona pueda abrir el negocio, pero si esa persona se enferma o tiene alguna otra dificultad o fallece, me decía así muy directo y cruel, no va a poder abrir el negocio. Entonces estamos en que es primero si el huevo o la gallina. Se están extremando las medidas. La ciudad de Funes cuenta ahora con un equipo de epidemiología asignada por el intendente. Vemos que se están haciendo algunos controles, creemos que pueden ser más exigentes, pero también, como te decía, entiendo que hay una necesidad de mucha gente, de prestadores de servicios, comerciantes, de trabajar, y entonces se está buscando un equilibrio entre el cuidado de la salud, que esas personas puedan generar recursos para darle de comer a su familia,
o poder llevar adelante un hogar. Entonces es un momento medio complicado. Como concejal por ahí no me toca tomar esa decisión, pero entiendo que quien tiene que tomarla no debe ser fácil. Bien. Pedro, en materia tributaria, el Ejecutivo había solicitado un ajuste, esto se dio, es viable, se dio en tiempo y en forma, puede haber un ajuste, estamos hablando allí también de una forma polinómica que se había planteado para llevar adelante, si esto es factible. Bueno, Funes tenía desde diciembre del año pasado un ajuste de TGI por una fórmula polinómica. La realidad es que no se veía muy reflejado porque los índices que afectaban eso eran el combustible, los salarios y el índice de inflación, los combustibles congelados, los salarios sin cláusula gatillo ni paritarias en de los gremios no se han movido, y la inflación, que si bien ha ido subido, se ha trasladado muy poco porque es una de las 3 patas que comprenden esta fórmula polinómica, entonces no se vio. Más allá de esa fórmula polinómica, que ya estoy un poco perdido con los tiempos, pero que se ha votado desde el Consejo, sí, no por unanimidad, nosotros como bloque no lo acompañamos, si bien no vemos mal que la TGI se ajuste para no perder poder de prestación de servicio, ¿sí? Si el municipio entendemos que el municipio necesita ir actualizando esos costos para poder seguir con los servicios, nos parece sí que no era el momento, en un momento de pandemia, donde como uno de los mismos índices son los salarios no se ven modificados ni por paritarias ni por cláusula gatilla, creemos que no era el momento de continuar con una polinómica, porque al vecino se le podía presentar muchas dificultades para poder afrontarlo. Más allá de que no ponemos esto, tuvo visto bueno del Consejo esta fórmula polinómica y continúa hasta diciembre de este año, ¿sí? Ajustándose por esos índices. Por otro lado, tuvimos un episodio en la ciudad de Funes con el tema de un aumento que en su momento nosotros, por reclamos de varios vecinos desde el Consejo, descubrimos y alertamos al Ejecutivo sobre esto. Bueno, recibimos en su momento al secretario de Hacienda, al señor Racines, que realmente nos explicó que había sido un error en el cálculo de los mínimos, donde el valor, nosotros tenemos un básico conformado por distintos ítems que son alumbrado, recolección de residuos, de restos verdes, gastos administrativos. Bueno, hay 7 ítems que conforman lo que es el básico de la TGI. Y existe un básico mínimo, ¿sí? Que se paga cuando vos no llegás por metro cuadrado, porque ya que todos los índices se calculan por metros cuadrados del terreno, cuando vos no llegás a ese básico mínimo, se te cobra una diferencia para llegar. Bueno, ese básico mínimo se vio modificado por una cuestión de un error en el cálculo, no sabemos si de sistema o en el error del cálculo de la fórmula, y varias de las TGI vinieron con un aumento en ese básico mínimo, que también se traslada a la sobretasa. En la ciudad de Funes tenemos una sobretasa del 100% por terrenos baldíos, en realidad por terrenos baldíos de 400% si no tiene ningún tipo de mejora en terreno, y del 100% si la vivienda no cuenta con final de obra. Entonces, ese básico mínimo del 100% viene de sobretasa, o sea que ese aumento también se traslada a la sobretasa, y el Fondo de Obra Pública, que también es un ítem de la TGI de la ciudad de Funes, se calcula sobre el 20% de ese básico mínimo, el básico, más la sobretasa. O sea que hay que cargar la sobretasa antes de calcular ese 20%, entonces se vieron incrementados varios de los ítems de la tasa en varias de las tasas de la ciudad. Eso fue un error, ¿sí? De cálculo del básico mínimo. El Ejecutivo se comprometió a arreglarlo para los meses de septiembre y octubre, porque las tasas de la ciudad están viendo en forma bimestral, ¿sí? Reintegrándole al vecino ese importe, y lo que solicitamos también nosotros fue que no se le cobrara intereses, porque mucha gente no estaba de acuerdo con este aumento, que haya sido por error, entonces decía que no iba a pagar la tasa, bueno, que tuviera la posibilidad de esperar que llegaran las nuevas boletas de los meses siguientes y pagarlas, ¿cierto?, con los importes que corresponden. Luego de esto, el intendente de la ciudad de Funes
volvimos a tener una reunión con él y con el secretario de Hacienda, y bueno, el cálculo da que este error en la tasa generalmente es hasta los lotes de menos de 500 metros. Hicimos un cálculo de hasta 370, o sea que hay un incremento en la tasa venido de la fórmula polinómica más allá del error, y hay un ítem que es la recolección de los restos verdes, que el Consejo aprobó un aumento del corte que era 40 pesos a 140 pesos, por una cuestión que habernos reunido con la gente de Hacienda, con el intendente y con varias empresas prestadoras de servicio de disposición final, los números estaban siendo deficitarios con este servicio. Más allá del momento difícil que yo te comentaba antes, queríamos José, tomamos una decisión, sabemos que al vecino no le gusta el aumento de la TGI, pero esos ítems de disposición final, de restos verdes y de colección de residuos fueron incrementados, porque si no la ciudad de Funes el mes siguiente, o sea, sería ya septiembre, ya lo tenemos encima, volveríamos a tener una ciudad como en los últimos meses de Barreto, tapada de basura, porque no tendríamos dónde ir a hacer la disposición final de esos. O sea que hay un incremento en la TGI más allá del error y de la fórmula polinómica aprobada por el Consejo. Gigantenazo, bueno, otro de los temas también que nos gustaría tocar tiene que ver todos los años, ¿no? Llega la temporada estival, el tema de los alquileres por el fin de semana, por el mes, por las temporadas, comienza todo lo que es verano, y escuchábamos alquileres de 10.000 pesos diarios de algunas fincas en la ciudad de Funes. Digo, ¿cómo está cayendo esto dentro del recinto del Consejo, según las distintas miradas de los bloques, ¿no? Bueno, justamente, mira, antes de que ponerme en contacto con ustedes, me escribió un amigo de Rosario preguntándome si tenía algún conocido que alquilara la casa, porque se ve que las vacaciones de este verano van a ser no muy lejos de casa, Mario. Entonces, claro, la realidad es que sí, yo particularmente por mi negocio, trabajo con muchas inmobiliarias de la ciudad y están todas siendo consultadas por alquileres temporarios para el verano, y sí, y hay casas que están con un importe diario de $100 por día, que son casi los 10.000 pesos que vos mencionabas. Esto es un fenómeno que más allá de que este año, por el tema de la pandemia, se ve incrementado y ya adelantado, porque estamos en septiembre y la gente ya está buscando qué hacer de coso. Yo particularmente creo que es algo que se da todos los años. Yo durante unos años tuve la posibilidad de trabajar en Puerto Real San Martín, Petrobras, por decir el nombre, ahora me di cuenta de la empresa, pero bueno, trabajé en la parte de refinería de esta empresa en Puerto Real San Martín, y vos sabés que los gerentes, estamos hablando del año 2007 y 2008, los gerentes, como no podían tomarse vacaciones en esa época por distintas modificaciones que tenía la planta, alquilaban casas para que sus familias pudieran disfrutar de la pileta, de andar en bicicleta en Funes y en Roldán. O sea, es algo que se viene dando muchos años, pero bueno, que ahora se ve incrementado por la cuestión de que mucha gente que por ahí vacacionaba en la costa o en países limítrofes, que se viajaba en auto y alquilaba una casa, no se va a ver la posibilidad. Pedro, esto indudablemente también hace disparar los alquileres, digo, del polirrubro, de la granjita, de la pilchería, del negocio cotidiano. Digo, hace disparar también los alquileres de todo el año. Mira, no debería, yo creo que los funenses entendimos, Mario, durante mucho tiempo, la gente iba a Rosario a comprar porque había un costo bastante incrementado con respecto a la ciudad vecina, ¿no es cierto? En los últimos años se fue mermando esta gran diferencia que había, y también Funes, no sé en Roldán, pero bueno, en Funes sí ha pasado, muchos de los negocios empezaron a trabajar con los bancos, con las promociones de las distintas tarjetas, y eso hizo que compensara, ¿sí? Y que aprendiera a que hay que cuidarlo al cliente, y que no porque estar en Funes y porque esto de que por ahí haya barrios privados o haya casas quintas que se alquilan por precio, se puede cobrar distinto al cliente, porque el cliente
no le gusta que lo engañen, que lo timen. Entonces, yo creo que el Funense ya aprendió hace un par de años a esto de cuidarse y de tener el precio más competitivo, sobre todo porque ha crecido comercialmente mucho. Hoy hay de todos los rubros, hay mucho. Yo, por ejemplo, en mi rubro, cuando yo abrí, había otra pequeña gráfica, éramos 2, y hoy en la ciudad de Funes, en los últimos 10 años de que yo tengo el negocio 11, ya somos 5 o 6. Hoy tenemos una competencia directa que creo que es sano para el comercio y también para el cliente, que tiene opciones de elegir en qué negocio comprar y qué no. O sea, yo creo que eso lo hemos entendido como sociedad. Funes está pasando por un momento muy complicado comercialmente, como imagino Roldán y todas las ciudades del país, donde tenemos muchos locales, alquileres vacíos, ¿sí? Locales para alquilar vacíos. Entonces yo creo que eso no nos afecta directamente en el tema comercial, en el traslado al precio, las casas quintas. Sí, por ahí es más, yo creo que es una motivación. Funes, año a año, Funes se llena de gente en el verano y eso nos permite a todos los comerciantes de la ciudad poder aprovechar y trabajar un poco mejor. Es una época fuerte de verano en la ciudad de Funes. Lo era siempre para los restaurantes y los bares. Este año se ha más complicado, reducido, pero creo que es algo que viene bien, el incremento de gente. Por otro lado, ahora volviendo a lo político y no a lo comercial, se complica porque nosotros pasamos de tener 25 o 50 mil habitantes fijos, pasamos a tener 100, 120, 150 mil personas viviendo en Funes, que producen basura, autos circulando, más bicicletas, y la verdad que como ciudad, si bien se nota un mejoramiento de esta nueva gestión, nos faltan todavía un montón de prestación de servicios como para estar preparados para lo que es un verano lleno de gente, con más autos, picos en las calles, más basura, pero bueno, creo que de a poco vamos acomodando la ciudad para buscar el beneficio que se le puede traer a Funes y tratar de solucionar los problemas que genera. Pedro, bueno, para ir un poco finalizando este contacto, el trabajo desde el bloque, digo, también están acompañando a otros bloques, el caso del bloque de Mauro Míguez, es decir, ¿tienen trabajo en sintonía por allí con distintos proyectos en conjunto? Sí, la verdad que sí, Mario, déjame que lo estoy diciendo cada vez que puedo, celebro la conformación de este consejo, se está trabajando muy bien entre los distintos bloques. Esto de la pandemia ha hecho, creo yo, lo que siempre pregonamos en campaña, de decir, bueno, nos sacamos la camiseta del partido político al que representamos o del bloque en que estamos integrando en el Consejo y trabajamos pensando en la ciudad y de la mejor forma. Hemos acompañado desde el Consejo muchos proyectos del Ejecutivo y armando proyectos pensando en que al Ejecutivo le vaya bien. Creemos que si a quien está a cargo de la municipalidad en este momento le va bien, eso termina repercutiendo directamente en un beneficio para la ciudad. Creo que es lo que deben hacer las fuerzas políticas siempre, pero bueno, esto de la pandemia lo ha hecho que se logre mucho más fácil, rápido, siempre pensando en el bien común y no en cuestiones particulares. Trabajamos mucho en proyectos de interbloque, sobre todo por una cuestión más de afinidad con temas que nos interesan por ahí a un bloque más que a otro, pero después siempre contamos con el apoyo de los demás concejales, trabajamos en conjunto. En julio hubo receso, el Consejo no paró, entonces nos seguimos juntando todos los martes y los jueves en las comisiones que tenemos fijadas para trabajar distintos temas de qué ciudad queremos, cómo empezar a pensar de qué manera se puede crecer, en forma más ordenada, no como en los últimos años donde crecemos de golpe sin poder prestar servicios, sin exigirle a los emprendedores y a los desarrolladores obras para la ciudad. Entonces, la verdad es que me celebro esta conformación del Consejo, celebro la actitud que el Ejecutivo está teniendo con el Consejo, de ser partícipe. Rolly es un intendente, me tocó durante 2 años anteriores ser concejal mientras era intendente Diego León Barreto, y la verdad es que Diego fue 2 veces al Consejo, los 2 principios de año a abrir el año legislativo, y no tuvimos la posibilidad de otra vez verlo en el Consejo. Rolly es un intendente que pasa por el Consejo, charla, vienen los secretarios, discutimos, los llamamos y tenemos acceso a los distintos secretarios para discutir proyectos.
consultar. Muchas veces desde el Consejo tenemos ideas, pero tratamos de conciliar también con el Ejecutivo para que no termine siendo algo que por ahí es una buena idea y termina entorpeciendo la manera de trabajar del Ejecutivo, quien tiene que llevar adelante después el proceso de reglamentación de los proyectos. La verdad es que contento por ese lado, más allá después de las diferencias y formas que podemos tener de cómo llevar las cosas adelante. Creemos que en las cosas que hay que apoyar hay que estar todos juntos unidos pensando en el bien del vecino y de la ciudad, y es lo que estamos haciendo. Pedro, el año próximo elecciones legislativas, ¿no? El año que viene elecciones legislativas. Bueno, el Frente Progresista en una etapa de reconstrucción, ¿sí? El radicalismo en sí, distintos sectores buscando unir de una vez por todas a tantas patas que tiene el radicalismo, charlando con distintos sectores y buscando puntos en común para poder trabajar. Y bueno, veremos qué pasa un poco más arriba, a nivel provincial y a nivel nacional, cómo se van dando las alianzas y las formas. Yo tengo una forma muy particular de pensar. Creo que si bien uno puede tomar de la experiencia de gente que ha estado en momentos anteriores, que ha estado en otras gestiones, también creo que hay que darle siempre lugar a la gente nueva, ¿sí? que con ganas y con nuevas ideas, y que entre todos se puede pensar en una ciudad siempre un poco mejor. Que creo que es el objetivo de todas las políticas, más allá de las miradas, siempre pensar en que se puede mejorar lo que hacía el otro, sin romper. Yo siempre estoy un poco en desacuerdo con esto de que la herencia siempre es mala, todo lo que se hereda de gobiernos o gestiones anteriores es malo. Creo que hay que saber rescatar, más allá de la política que haya estado antes, qué fue lo bueno y continuar con eso y sumar a eso, y no siempre, como suele pasar en la Argentina, de hacer borrón y cuenta nueva, que el que estaba antes hizo todo mal y yo tengo la fórmula mágica. Al contrario, creo que hay que hacerlo con consenso, pensando, como decía, como trabajamos desde el Consejo, entre todas las fuerzas políticas, pensando en qué es lo mejor para el vecino y para la ciudad, dejando de lado los intereses personales. Pedro, agradecerte como siempre por estar allí, llevando con todos los temas. No se olviden de los jardines maternales, por favor, esto se necesita el acompañamiento, es importante. Tal cual. Bueno, ahora, viste que salió esta semana desde la Cámara de Senadores y Diputados de la provincia un apoyo, no en el caso de los maternales, ya que hablamos de los maestros, de un bono para los maestros reemplazantes, que no recibían el IFE ni ningún tipo de ayuda porque figuraban como docentes y no docentes, ¿sí? Porque hay personal no docente, como preceptores, porteros, también la idea es que lo reciban, y no podían acceder porque figuran como que estaban reemplazando, y a lo mejor desde julio del año pasado no les salía un reemplazo. O sea que creo que son las cosas de las que tiene que empezar la política hoy, y apuntar todos los cañones a eso. Estamos en contacto con los jardines maternales de la ciudad de Funes y tratando de buscar alternativas, de qué manera. Nosotros como concejales por ahí es muy difícil, pero no tenemos las herramientas. Por eso, desde los distintos bloques estamos tratando de hablar hablando. Algunos están tratando y otros estamos hablando directamente con diputados provinciales para ver de qué manera se puede dar un apoyo a estas instituciones que hoy sostienen sueldos, chicos que no van, con papás que se le ha dado también una situación muy difícil para poder seguir pagando las cuotas, si los chicos no concurren, que también se ven reducidos en sus horas laborales o trabajando desde casa. Así que bueno, no nos olvidamos, y es un tema que tenemos ahí, tanto ellos como los salones de fiestas, ¿sí? Tanto infantiles como eventos, que también son uno de los rubros más afectados, y todo lo que ello deriva, porque también hemos hablado con fotógrafos, gente que hace grabaciones, videos, que por ahí, eventos musicales, son gente que por ahí uno no la ve, uno va a ver un show de un concierto o cosas, pero gente que trabaja mucho y que depende mucho de este tipo de eventos, que hoy no están pudiendo desarrollar ningún tipo de tarea, o algunas tareas muy pequeñas. Entonces, bueno, no nos olvidamos, estamos buscando formas, son los más difíciles de resolver, porque a veces no contamos desde el Poder Legislativo en una ciudad chica como Funes con ciertas herramientas, pero gestionando a nivel provincial algún tipo de ayuda o de formas, créditos de nación o de provincia, que creo quienes son hoy, quienes puedan responder
económicamente o a un paliativo para este tipo de comercios. Agradecerte, Pedro, nuevamente por estar allí y seguramente vamos a seguir dialogando con usted a lo largo de lo que resta de este año. Cuando quiera. Gracias a ustedes por estar, como siempre. Te digo, gracias a ustedes, por ahí llegamos a los vecinos. Y bueno, tenemos que seguir charlando y estando en contacto con el vecino, en este momento más que nunca, a través de ustedes, los medios y de las redes sociales, que bueno, cara a cara es complicado. La palabra del señor Pedro Giantenazo, del Consejo Deliberante de la ciudad de Funes, Frente Progresista Cívico y Social, haciendo un poco análisis de esta realidad, de este consejo también que le ha tocado de forma virtual, en sesionar y llevar los problemas cotidianos que tiene la ciudad y la región también, ¿no? Porque se trabaja en sintonía con sus pares desde el Consejo Deliberante. Nosotros de esta manera, llegando al final también de la edición correspondiente a Hoy por Hoy, la invitación es como siempre, todos los miércoles a partir de la hora 22, aquí por el 4, con Hoy por Hoy y los tópicos que hacen al interés general. Nos reencontramos la semana próxima. Gracias por su atención.